¿La videoconferencia se escucha bien? Que conteste uno solo es suficiente. ¿Se escucha bien? Bueno, perfecto. Bueno, recuerden que pueden hacer consultas usando micrófono también, ¿sí? Si necesitan. Eh, bueno, una cosa que siempre tienen que tener en cuenta para quienes están acá y quienes están en la videoconferencia es que recuerden que tienen que usar su usuario UNC para ser admitidos en la videoconferencia. ¿Estamos? Si no vienen a clase y se quieren conectar, recuerden que si no ingresan con usuario UNC no van a poder ingresar. ¿Estamos? O sea, es una videoconferencia para alumnos de la UNC. Yo no sé si quien está solicitando ingresar a la videoconferencia es de la UNC o es un tercero. No lo sé. ¿Estamos? Entonces, tranquilamente se puede haber pasado el link. Y esto es solamente para los alumnos de la Universidad Nacional de Córdoba. En este caso, Facultad de Ciencias Económicas, ¿sí? Por lo tanto, deben ingresar necesariamente con el usuario, o sea, con la cuenta de correo que termina, creo que ustedes es mi UNC, en caso de los docentes, unc.edu.ar. Bueno, nuevamente, buenas tardes a todos, me presento, mi nombre es Gastón Eimer, ¿sí? Soy, bueno, profesor de la cátedra de hace unos cuantos años, en esta universidad ya 23 años. No soy abogado, soy contador público, ¿sí? Esta cátedra se caracteriza por ser interdisciplinaria. Los docentes de esta cátedra entendemos que la materia es interdisciplinaria. Por eso está formado por, en este caso somos dos contadores, está bien, el profesor Fujimi a su vez es abogado, pero también es contador, dos contadores y dos abogados en este caso, ¿sí? Quienes han cursado, bueno, todos ustedes tienen que haber cursado Derecho Privado 2, yo también estoy en esa materia, también es interdisciplinaria, pero quedamos solamente dos contadores de los 8 que hay, y uno de ellos a su vez es abogado, que es el titular de cátedra, ¿sí? Entonces, digamos, esta es mi temita. Bueno, voy a tratar de prender, porque la verdad que nunca había usado los televisores esto. Frente y hacia arriba, dice. Ahí está. Bueno, voy a usar, voy a usar voy a usar la pantalla porque voy a compartir la ley, ¿sí? Mientras trabajamos y hace mucho que no utilizo esta plataforma. Esperen un segundito que no me acuerdo bien cómo era para compartir. Compartir. ¿Dónde está compartir? ¿Cómo? Ah, es donde apreté recién. Presentar ahora es. Ahí está, eso es lo que quería. Ahí va. Ahí está. Bueno. Entonces, quienes están en la videoconferencia, ¿se ve bien allí la ley? Conteste uno solo, no hace falta que... Bueno. A ver, vamos a tratarse un poco de espacio aquí. Al revés. Esto este lado. Bueno, yo tengo que... Ahí la profe Coco me dio para que... Me dijo que les diera lo que es continuar con la unidad 2. Sí, básicamente régimen de nulidad y lo que son las sociedades de la sección cuarta de la ley. ¿Estamos? Bueno, hasta acá vieron ustedes contrato, vieron elementos o requisitos no tipificantes, ¿sí? ¿Sí o no? A ver qué elementos no tipificantes recuerdan. Ah, el objeto. ¿Qué otro? ¿Qué otro? Vamos, anímense. ¿Eh? Bien. Razón social. ¿Qué entienden por razón social? ¿Ah?
yo me atrevería a decir, más que razón social, yo hubiera dicho el nombre de la sociedad, porque la razón social es un tipo de nombre de la sociedad. ¿Qué entienden ustedes por razón social? A ver, ¿alguno que se atreva? A ver, Fragata Sociedad Anónima, ¿es una razón social? ¿Sí? Uno dice que sí, ¿alguien más se atreve a decir eso? ¿No? Juan Pérez y José Rodríguez, sociedad colectiva, ¿eso es una razón social? Bueno, la primera no es una razón social, ¿sí? Es una denominación. La segunda sí es una razón social. El tema es el siguiente, lo van a ver un poco mejor cuando vean, cuando ya ingresen a lo que son los tipos societarios, ¿sí? La razón social, o sea, el nombre de una sociedad puede tener dos formas, o razón social o denominación. La razón social se forma siempre con el nombre de los socios que tienen responsabilidad ilimitada. Y le vamos a sumar solidaria porque, digamos, los tipos regularmente constituidos que regula la Ley General de Sociedades, siempre que son ilimitados, a su vez son solidarios. ¿Sí? Regularmente constituidos, no la sección 4. Sección 4 es otra cosa. ¿Sí? Entonces, la razón social se forma con el nombre de los socios que tienen responsabilidad ilimitada y solidaria. La razón social tiene una regla, y es que si no figura el nombre de todos los socios con responsabilidad ilimitada, habrá que agregarle la frase y compañía o su abreviatura, ¿sí? Y siempre unidos de las palabras o abreviaturas que indican el tipo societario. Por ejemplo, Juan Pérez y José Rodríguez, sociedad colectiva. Eso es una razón social. ¿Por qué? Siempre tomo el ejemplo de la sociedad colectiva. En la sociedad colectiva, repito, ustedes ya van a ver después los tipos societarios. En la sociedad colectiva, todos sus socios responden frente a las obligaciones de la sociedad, responden en forma ilimitada, solidaria y subsidiaria. ¿Sí? O sea, todos tienen responsabilidad ilimitada y solidaria. Entonces decimos, bueno, ¿cómo se formaría la razón social allí? Con el nombre de todos los socios, porque todos tienen responsabilidad ilimitada, pero se permite no usar, o sea, está permitido no usar el nombre de todos, y en cuyo caso habrá que ponerle compañía. Por ejemplo, Juan Pérez y compañía, sociedad colectiva. ¿Está? Ahora, la sociedad colectiva, como así también las otras sociedades de interés, podría tener en vez de una razón, usar una denominación. La denominación en ese caso será un nombre de fantasía cualquiera. Por ejemplo, Fragata Sociedad Colectiva. ¿Sí? ¿Estamos? Eso es una denominación para las sociedades de interés o sociedades por partes de interés. ¿Sí? Y también para la sociedad en comandita por acciones. Bueno. Entonces, siempre recuerden, la razón social se forma con el nombre de los socios que tienen responsabilidad ilimitada, fundamentalmente ilimitada, vamos a decir, y solidaria, porque, bueno, los tipos regularmente constituidos de la ley todos son ilimitados y solidarios. ¿Está? Esa razón social tiene una regla. Si no, puede estar el nombre de uno, algunos o todos. Si no está el nombre de todos, hay que ponerle sí o sí y compañía. ¿Sí? Y siempre las palabras identificativas del tipo societario. ¿Estamos? ¿Quiénes podrían tener razón social? Las sociedades de interés, que son la colectiva, sociedad colectiva, la sociedad en separado, comandita, simple, ¿sí? Sociedad en comandita simple, y la sociedad de capital e industria. Y también la sociedad en comandita por acciones podrían tener razón social. ¿Sí? A su vez, esas sociedades pueden tener denominación. ¿Cómo se formaría la denominación en ese caso? Con un nombre de fantasía. Cualquier nombre de fantasía puede tener relación con el objeto social o no, no importa.
pero un nombre de fantasía, ¿sí? Y siempre unido con las palabras o abreviaturas que identifican el tipo societario de si se permite, siglas. Ahora, en la sociedad anónima y en la SRL, todos sus socios tienen ¿qué tipo de responsabilidad frente a las obligaciones de la sociedad? Limitada. Entonces no hay ningún socio con responsabilidad ilimitada. Por lo tanto, la SA y la SRL pueden tener razón social. No. ¿Eso impide que figure el nombre de algún socio en el nombre? No. Entonces, tranquilamente puede llamarse Juan Pérez Sociedad Anónima. O sea, puede estar el nombre de los socios o de alguno de los socios, pero siempre la SRL y la SA es una denominación. Por lo tanto, como es una denominación, no se aplica la regla de la razón social en el sentido de que si le ponemos el nombre de algún socio, no es necesario ponerle y compañía. Si quieren, se lo ponen, pero si no, no hace falta. Entonces, tranquilamente se puede llamar José Pérez SRL o José Pérez SA, ¿sí? O podría llamarse José Pérez y compañía SRL o José Pérez y compañía SA, ¿estamos? Pero siempre va a ser una denominación. Y como es una denominación, no se aplica la regla de la razón social. ¿Quieren poner el nombre de los socios? Se lo ponen. ¿Hace falta ponerle y compañía cuando no está el nombre de todos? No. No, porque no es una razón social, es una denominación. ¿Podría también usar un nombre de fantasía? Sí, podría llamarse Fragate SA. De cualquier forma, es una denominación. Si aparece el nombre de una persona, será una denominación subjetiva. Y si aparece el nombre, y si no aparece el nombre de ningún socio, ninguna persona, será una denominación objetiva, pero siempre denominación. Esto ténganlo bien en claro. Entonces, denominación y razón social son dos cosas distintas. A ver, son dos formas que tiene el nombre de una sociedad, ¿sí? Y varía, y claro, sí, no se forman de la misma manera, es decir, no serían lo mismo, es decir, son lo mismo en el sentido de que son formas que puede adoptar el nombre de una sociedad, ¿estamos? Pero tienen estas diferencias según el tipo societario. La razón social siempre se forma con el nombre de los socios con responsabilidad ilimitada y solidaria, ¿sí? Y pueden tenerla las sociedades personalistas y la sociedad en comandita por acciones, como así también esas sociedades pueden tener denominación, en cuyo caso ahí la denominación se forma con un nombre de fantasía. En el caso de la SRL y la SA, ¿sí? Siempre va a ser denominación. No es una razón. ¿Por qué? Porque todos los socios tienen responsabilidad limitada. Entonces, es una denominación que si tiene el nombre de los socios, podríamos decirle que es denominación subjetiva, y si no tiene el nombre de los socios, es una denominación objetiva, ¿sí? O sea, está bien lo que me preguntan, no es lo mismo, es decir, son formas que son dos formas del nombre de una sociedad. Ahora, ¿son lo mismo? ¿Se forman de la misma forma? No, no, tienen que tener en cuenta esto. Fíjense que en el libro de Fourcade esto está muy bien explicado, ¿sí? En el libro de Fourcade está muy bien explicado. Pero ya que aprovecho, me dijeron razón social, quería aclararles esto. Ustedes, a ver, muchas veces uno llena formularios de lo que sea, no importa, y ven que dice razón social, denominación, y da todo igual. Da todo igual. Pero no es todo igual. En materia societaria no es igual, ¿sí? Son formas del nombre de una sociedad, pero no es igual. Bueno, sí. No, 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 no. No. Las sociedades en donde hay socios con responsabilidad ilimitada, sociedad colectiva, en comandita simple, de capital e industria y en comandita por acciones, pueden tener razón social o denominación. Los socios decidirán si le ponen una razón social o una denominación, la cual va a figurar ¿a dónde? En el contrato social. ¿Estamos? ¿Mm? Bueno, otros requisitos, estoy haciendo simplemente un repaso. Otros requisitos, las sociedades saben que tienen que tener un plazo de duración, que tiene que ser preciso, determinado. ¿Mm? El capital, que tiene que estar expresado en moneda nacional. ¿Qué otra cosa? Los datos de los
De los socios. Socio puede ser persona humana o persona jurídica. Ah, ya que está. ¿Ustedes vieron la clasificación de las sociedades? A ver, ustedes pueden clasificar las sociedades en 3 grupos. Es decir, tenemos 2 extremos. En un extremo tenemos lo que llamamos sociedades de personas, también llamadas sociedades de interés o sociedades por parte de interés. Es lo mismo. ¿Sí? ¿Quiénes están en ese grupo? La sociedad colectiva, la sociedad en comandita, repito, en separado, comandita simple, ¿sí? Sociedad colectiva, sociedad en comandita simple y sociedad de capital e industria. Vamos al otro extremo. En el otro extremo están las sociedades por acciones o también llamadas sociedades capitalistas, ¿sí? Donde, ¿cuál es la sociedad por acciones por excelencia? La sociedad anónima, ¿sí? Donde ya podemos hablar también de una anónima unipersonal. Sería, digamos, podríamos decir que una subespecie, ¿sí? Sociedad anónima unipersonal, sociedad en comandita por acciones. ¿Qué otra sociedad por acciones conocen? ¿Ah? Las SAS, las sociedades por acciones simplificadas. No son sociedades anónimas simplificadas. Muchas veces en los exámenes ponen sociedades anónimas simplificadas. No es así. Sociedades por acciones simplificadas, así se llama. Mencioné la anónima con participación estatal mayoritaria, ¿sí? Ustedes saben que dentro del decreto de necesidad y urgencia del 70 hay 2 artículos que derogan, porque digamos en ese grupo, en el de las sociedades por acciones, también tendríamos que poner las sociedades de economía mixta y las sociedades del Estado, ¿sí? Hay un artículo del decreto el 70 del año pasado, el 2023, que prevé la derogación de la ley de sociedad del Estado y de sociedad de economía mixta, en cuyo caso esas sociedades deberán transformarse en sociedades anónimas. Bueno, hay que ver si el decreto se mantiene al día de la fecha, está vigente, ¿no es cierto? Salvo que caiga en la Cámara de Diputados, salvo que sea rechazado por la Cámara de Diputados. Vamos a ver qué pasa con eso, pero en principio está vigente y, digamos, hay 2 no me acuerdo ahora el número de artículos. ¿Qué decreto, profe? El decreto de necesidad y urgencia 70 del 2023. El que ha sido tratado en la Cámara de Senadores y fue rechazado y ahora tiene que ser tratado en la de Diputados, ¿sí? Con que una de las 2 cámaras lo apruebe es suficiente. Bien. Sin entrar en nada del tratamiento, el decreto, yo voy a hablar en cuestiones objetivas simplemente. Hay un decreto que es el 70 del 2023 que prevé eso, ¿sí? Prevé la derogación de la ley de sociedad del Estado y de la ley de sociedad de economía mixta. ¿Estamos? Sí, mientras no sea rechazado por la Cámara de Diputados, sigue vigente. Bueno, ustedes saben que hay algunas partes que han sido cuestionadas en la justicia, pero bueno, esta no. De cualquier manera, esas sociedades, sociedad de economía mixta y sociedades del Estado estarían dentro de lo que son las sociedades por acciones. Y después nos faltarían las SRL. ¿Sí? Las SRL no las podemos poner ni en un extremo ni en el otro. ¿Por qué? Porque tienen componentes capitalistas y componentes personalistas. Entonces, digamos, la ponemos en el medio, en una clasificación en el medio, donde le llamamos sociedades por cuota, y donde tenemos solamente las SRL. ¿Sí? Bueno. Después simplemente estoy haciendo un pequeño repaso. El objeto ya lo mencionaron, el capital, el plazo de duración, también lo que es la organización de la administración, la fiscalización, las reuniones de socios. O sea, ahí tienen que aparecer las funciones societarias y los órganos que los llevan a cabo. Salvo en el caso de la función de fiscalización que en determinados casos podría estar a cargo de los propios socios, es decir, aplicándose el artículo 55, primer párrafo, que habla de un contralor individual de los socios. Eso, por ejemplo, las sociedades personalistas, ¿sí? No van a encontrar un órgano de fiscalización.
Y en la SRL, en la SRL, digamos, si el capital alcanza el importe del inciso 2 del 299, sí o sí tiene que tener un órgano de fiscalización. Caso contrario, podría no tenerlo. Será una decisión de los socios si lo tienen o no. Y si no lo tienen, entonces se aplica el 55 primer párrafo, o sea, el contralor individual de los socios. Y en las sociedades, en el caso de las sociedades anónimas, las que no están comprendidas en el 299, no digo el inciso 2 del 299, digo el 299 completo, las que no están en ninguno de los supuestos del 299 pueden prescindir de ese órgano de fiscalización, para lo cual esa prescindencia del órgano tiene que estar establecida en el estatuto. ¿Mm? El órgano de fiscalización, estamos hablando de una fiscalización interna, ¿no? Puede ser o una sindicatura o un consejo de vigilancia, eso ya lo van a ver en las próximas clases cuando vean funciones societarias y órganos, ¿sí? Lo mismo con el órgano de administración, la función de representación, eso ya lo van a ver después, y el órgano de gobierno también. Bueno, todo lo que son reglas para distribuir utilidades y soportar pérdidas, cláusulas, dice que pueden establecerse con precisión los derechos y obligaciones de los socios entre sí respecto a terceros. Hay varios ejemplos. Uno de ellos sería el derecho de preferencia para el caso de cesión de cuota en una SRL. Puede ser un ejemplo cualquiera. Y después, bueno, cláusula atinente al funcionamiento, disolución y liquidación de la sociedad. ¿Qué diferencia hay entre estos requisitos que llamamos no tipificantes y los tipificantes? Los tipificantes son específicos de... A ver, hace rato que estoy medio sordo, así que no te quiero hablar más fuerte. ¿Sí? ¿Específicos de qué? De cada tipo societario, exactamente. Por eso es tipificante, hacen al tipo, ¿no es cierto? Entonces, en la anónima se van a encontrar un capital dividido, representado en acciones. Se van a encontrar un órgano de administración que se llama directorio en una anónima. Cosa que en una SRL se van a encontrar con la gerencia o un capital representado en cuota. Eso es tipificante. Los no tipificantes, tienen que estar en todo contrato de sociedad. No interesa si es una SA, una SRL, una colectiva, sí o sí tienen que estar. ¿Estamos? Y esto tiene relación con lo que vamos a ver dentro de un rato, si están o no están. Como así también si están o no están los requisitos no tipificantes, o si nos encontramos, tipificante, perdón, o si nos encontramos con algún elemento incompatible con el tipo societario, o si directamente no elegimos ningún tipo societario. Eso ya lo vamos a ver dentro de un rato cuando veamos las sociedades no constituidas regularmente, digamos las sociedades de la sección 4. Bueno, esto era simplemente hacer un repaso nomás de eso. Recuerden, no confundan ¿y cuáles son los elementos especiales de la sociedad? ¿Cómo? Bien, ¿y de qué artículo surge? Bueno, el afecto societatis no surge de ningún artículo, pero ¿de qué artículo surgen los elementos especiales? Ustedes saben que la sociedad, el contrato de sociedad, tiene elementos especiales y elementos generales. No confundan los elementos especiales con los requisitos no tipificantes. Recuerden, los elementos especiales surgen en su gran mayoría del artículo 1. Del artículo 1, donde está el concepto de sociedad. ¿Sí? De ahí surgen los elementos especiales a los cuales habría que agregar la personalidad jurídica, ¿sí? Y habría que agregarle la affectio societatis que mencionó aquí su compañera. ¿Estamos? No confundir esos elementos especiales con los requisitos no tipificantes. Los elementos especiales surgen del artículo 1 en su gran mayoría, hay que agregarle 2 más, y los requisitos no tipificantes surgen del 11. Los requisitos no tipificantes son los que están en el artículo 11. Bueno, vamos entonces ahora al tema
que me toca dar. Bueno, ustedes saben que, una cosita más con respecto al concepto de sociedad, ustedes saben que antes de la reforma de la ley 26.009, se me fue la cabeza, 26.009, no, 24, ahí está, 26.994, que fue la que instauró el nuevo Código Civil y Comercial, derogó el Código Civil y el Código Comercial por su parte, y generó una serie de modificaciones en distintas normas. Bueno, dentro de esas normas que fueron modificadas, una de ellas fue la ley, en ese entonces, Ley de Sociedades Comerciales, actualmente Ley General de Sociedades, ¿sí? Hasta antes de esa reforma, que comenzó a regir el 1 de agosto del 2015, hasta antes de esa reforma, para que hubiera sociedad, hacía falta dos, o sea, pluralidad de personas, dos o más socios, ¿sí? Actualmente puede haber sociedad unipersonal. Dentro de la Ley General de Sociedades, ¿cuál sería la única sociedad que puede ser unipersonal? Sociedad anónima unipersonal. La sociedad anónima unipersonal, exactamente. Ahora, después apareció otra ley. Si no me falla la memoria, es 27.349, creo que es la ley de fomento al capital emprendedor, que es dentro de esa ley están reguladas las SAS. Bueno, las sociedades por acciones simplificadas también pueden ser unipersonales. ¿Estamos? Ahora, dentro de los elementos especiales, cuando ustedes lo estudian al tema, ustedes van al libro de Fourcade, pero recuerden que tenemos el libro de Fourcade y el libro del profesor Fujimi, que lo utilizamos como actualización del libro de Fourcade. ¿Estamos? Porque el libro de Fourcade no contiene las modificaciones de la 26.994 y posteriores. Entonces, esas reformas están en el otro libro, que el libro del profesor Fujimi, que es el de reformas al régimen societario, y ahí están todas, ahí se tratan las reformas. Inclusive están las SAS, las agrupaciones de colaboración, las uniones transitorias, está todo tratado allí, inclusive persona jurídica también está tratado en ese libro. Entonces, a ver, en el estado actual de las leyes, decimos que, a ver, sacando la sociedad anónima unipersonal para el resto de las sociedades, se exige pluralidad de socios. Claro, porque ustedes no van a poder inscribir una sociedad colectiva con un solo socio, no se la van a inscribir. Distinta es la situación de si después queda con un solo socio, que eso ya después es otro problema que después lo analizaremos en otro momento. ¿Está? Pero constituir una sociedad colectiva con un solo socio, no se la van a inscribir. ¿Estamos? De la única manera que pueden constituir una sociedad con un solo socio es adoptando el tipo de una anónima unipersonal o una sociedad por acciones simplificada que sea de un solo socio. Entonces, la verdad es que para el resto de los tipos societarios regulados en la Ley General de Sociedades, sacando de lado la anónima unipersonal, se exige la pluralidad de socios. La colectiva necesita pluralidad, la de capital industria, la encomandita simple, la encomandita por acciones, todas ellas necesitan pluralidad. La única que no es la anónima unipersonal, ¿sí? Y bueno, y ahí tienen, digamos, la realización de aportes, digamos, como elementos especiales del concepto del 1, la realización de aportes, la participación de los resultados, la actividad económica, ¿sí? Entre otros, como elementos especiales. Bueno, vamos a ver ahora, sí, yo este pequeño repaso de algunas cosas nada más. Vamos a ver el régimen de nulidad que forma parte de la unidad 2, ¿sí? Que lo tenemos aquí desde el artículo 16. Ay, sí, podemos agrandar un poco. Parece que a mí me pase. A ver. Ah, usted ve mejor, ¿no? Sí. ¿Está?
De cualquier manera, si queda justo en la línea de los televisores, se corta. De cualquier manera. Bueno. Entonces, vamos a ver el régimen de nulidad, que está previsto desde el artículo 16, desde el artículo 16 al 21, al 20, al 20, al 20. Bueno, la primera norma que está prevista allí nos dice que la nulidad o anulación que afecte el vínculo de alguno de los socios, ¿cuál es la regla general? ¿Produce la nulidad, anulación o resolución del contrato? No. No. Salvo, sí, tenemos excepciones, está claro. Salvo que la participación de ese socio deba ser considerada, deba ser considerada esencial o su prestación o su participación deba ser considerada esencial, o si estamos en una sociedad que tiene un solo socio. ¿Sí? Entonces, la regla general es que la nulidad o anulación que afecte el vínculo de alguno de los socios no produce, esa es la regla general, no produce la nulidad, anulación o resolución del contrato social, salvo estas excepciones, salvo que la participación de ese socio o la prestación de ese socio deba considerarse esencial, dice, habida cuenta de las circunstancias, o bien que se trate de un único socio. Imagínense, si el vínculo del único socio en un anónimo unipersonal, ¿sí? Si se produce la nulidad o anulación de ese vínculo, al tener un solo socio, está claro que ahí sí se produce la nulidad o resolución del contrato de sociedad, ¿sí? Es decir, son excepciones, pero la regla general es que no se produciría no se produciría la nulidad o resolución del contrato, salvo esa excepción. Ahora bien, dice allí, si estamos hablando de una sociedad en comandita simple o de una en comandita por acciones, donde tenemos dos clases de socios, comanditado o comanditario, o bien, si se trata de una sociedad de capital e industria, donde tenemos dos clases de socios, capitalistas e industriales, ¿sí? El vicio de la voluntad del único socio, vicio de la voluntad, dolo, error, violencia, ¿sí? El vicio de la voluntad del único socio de una de las categorías, por ejemplo, tenemos un único socio comanditario y tenemos un vicio de la voluntad que recae sobre el mismo, ¿sí? Entonces, en ese caso, la ley nos dice que en ese caso hace anulable el contrato. Ahora, si tenemos dos comanditarios y tenemos vicio de la voluntad respecto a uno solo, no. ¿Estamos? Por eso la ley dice ahí que el vicio de la voluntad del único socio de una de las categorías de socio, en ese caso hace anulable el contrato. Bueno, este artículo 17 fue modificado, ¿no? Por la 26, bueno, al igual que el 16, por la 26.994. Dice allí las sociedades previstas en el capítulo 2 de esta ley. El capítulo 2 de la ley trata sobre los distintos tipos societarios. Trata sobre la sociedad colectiva, la encomandita simple, la capital industria, la SRL, la SA, la sociedad encomandita por acciones. Dice, las sociedades previstas en el capítulo 2 no pueden omitir, y acá la relación con lo que estuvimos repasando recién, no pueden omitir requisitos esenciales tipificantes, ni comprender elementos incompatibles con el tipo legal escogido. A ver, tenemos un contrato de una sociedad colectiva y se nos ocurrió ponerle en el contrato que el capital va a estar representado en cuota. Eso no es una sociedad colectiva. Todo el resto del contrato es una sociedad colectiva menos esa parte. Hay un elemento incompatible con el tipo societario elegido, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la regla? Las sociedades del capítulo 2, o sea, los distintos tipos societarios del capítulo 2, no pueden omitir requisitos tipificantes,
ni tampoco pueden tener algún elemento incompatible, ¿sí?, con el tipo elegido. En caso de infracción, esto es lo que podemos llamar atipicidad, es decir, en realidad atipicidad sería no ajustarnos a ninguno de los tipos previstos en la ley. Anteriormente, esta situación daba lugar a otra situación antes de la modificación de la 26.994, una situación que no era muy, digamos, del todo clara. Esto se modificó, ahora quedó mucho más claro el texto y dice, bueno, ¿qué pasa si la ley nos dice no tiene que omitir ningún elemento no ningún elemento tipificante, ni puede tener un elemento incompatible con el tipo? Pero ¿qué pasa si se da eso? Bueno, si se da eso, esa sociedad no va a tener los efectos o no va a producir los efectos propios del tipo societario elegido y se va a regir por la sección 4. Entonces usted dice, bueno, pero tenemos el contrato de una sociedad colectiva, pero hay omisión de un requisito tipificante. Entonces, esa sociedad no va a producir los efectos propios de ese tipo elegido y se va a regir por la sección 4, o sea, como una sociedad no constituida, o no, dice la ley actualmente, no constituida según los tipos del capítulo 2 y otros supuestos. De ahí en otros supuestos puede entrar de todo. Entonces, en caso de infracción a estas reglas, la sociedad constituida no produce los efectos propios de su tipo, ¿sí? Y queda regida por lo dispuesto en la sección 4 de este capítulo. A ver, un ejemplo. Constituimos una sociedad de responsabilidad limitada y nos faltó o hay omisión de un requisito tipificante. Esa sociedad produce los efectos propios de una SRL, por ejemplo. En la SRL todos los socios tienen responsabilidad limitada. Ese sería un efecto propio del tipo elegido. Pero como le falta un requisito, un requisito tipificante, perdón, o tiene un elemento incompatible con el tipo societario elegido, que es el de la SRL, no tiene los efectos propios de la SRL y por lo tanto pasa a regirse por la sección 4 y por lo tanto los socios dejan de tener esa responsabilidad limitada y pasan a tener responsabilidad ilimitada, con I, ilimitada, simplemente mancomunada y por partes iguales. Entonces, tiene importancia esto. Esto ya lo vamos a volver a ver cuando veamos las sociedades de la sección 4, porque en la sociedad de la sección 4 están descritas allí o enumeradas las que están incluidas y tenemos que a su vez incorporar lo que serían las que tienen elementos incompatibles con el tipo societario. Bueno. Profesor, sí. Disculpe, tengo una consulta. Cuando hablamos de que no se producen los efectos dispuestos, ¿esto quiere decir que la sociedad directamente no puede inscribirse? O sea, los socios no pueden inscribir la sociedad. No debería. No debería. Es decir, digamos, si le está faltando, bueno, a ver, con los trámites actualmente que se hacen en línea es bastante difícil que pase, pero no debería pasar los controles y por lo tanto no debería inscribirse, o sea, no puede omitir un requisito no tipificante, tipificante, ya vamos a ver que los no tipificantes también, pero acá estamos hablando de los tipificantes. En principio no debería inscribirse, ¿sí? Ahora, y más hoy en día, digamos, con la forma de inscripción, por ejemplo, de la SA o de la SAS, que, digamos, se hace todo online y ustedes pueden seguir el modelo, digamos, establecido por el organismo o bien el modelo ciudadano, ahí es bastante difícil. Pero supongamos una situación en donde pase. Supongamos que se terminó inscribiendo. O sea, pasó los controles y se inscribió una sociedad, un SRL, que le faltaba un elemento tipificante. Pasó y se inscribió. Supongamos que se dé esa situación. Supongamos que se dé esa situación. El hecho de estar inscripta, ¿cambia algo? Las inscripciones son saneatorias.
¿Sanan? ¿Curan algo? No, no curan nada. ¿Estamos? A ver, ustedes van a decir, sí, ¿hay inscripciones que son constitutivas de derecho? Sí, obviamente que sí. O sea, una inscripción de una transmisión de un vehículo es constitutiva de derecho, bueno, sí. Pero refiriéndonos a esto, el hecho de que esté inscripta no cura el vicio que tiene el contrato. ¿Estamos? No subsana el vicio que tiene el contrato. Entonces, en principio, no, en principio se denegaría la inscripción. ¿Estamos? No la podría inscribir, pero supongamos que pase y se inscribe. Ustedes están contentos, tienen la sociedad constituida, está inscripta, todo bárbaro, ya pasa a ser una sociedad regularmente constituida. Con la inscripción, artículo 7, pasa a ser una sociedad regularmente constituida. ¿Estamos? Y un buen día tienen una obligación con un tercero, supongamos que no la pagan, y el tercero viene y dice, ustedes no tienen responsabilidad a los socios, ¿no? No tienen responsabilidad limitada, ¿no? Como que no, si la sociedad tiene que... El contrato tiene este vicio. Por lo tanto, la ley dice que esa sociedad, por más que esté inscripta, ¿sí? Al omitir un requisito tipificante o al tener un elemento incompatible con el tipo societario, no produce los efectos propios del tipo. Entonces los efectos propios del tipo societario no son oponibles a un tercero y se rigen por la sección 4. Entonces los socios pasan a responder en forma ilimitada, simplemente mancomunada y por partes iguales. ¿Se entendió? Es decir, la inscripción no cura nada, no va a subsanar nada. Digamos, difícilmente pase. O sea, porque directamente no se va a inscribir, ¿sí? Pero supongamos en el caso de que se inscriba, ¿sí? No cambia nada. ¿Se entiende? Sí, profe, muchas ¿Sí? gracias. No, por favor. Bueno, objeto ilícito. Vamos a ver esta figura. Bueno, sociedad con objeto ilícito. Vamos a llevarlo a un extremo. ¿Sí? Tráfico de droga. Tráfico ilegal de armas. ¿Sí? Entonces, en el contrato aparece ese objeto. Difícilmente van a poner por escrito semejante cosa. ¿Estamos? A ver, entonces, lo más probable es que esa sociedad con objeto ilícito sea, lo más probable, es que sea una sociedad de palabra. A ver, ¿el contrato necesariamente tiene que estar escrito? No. No. Bueno, después habrá que probarlo, pero no. Entonces, ahora, podría darse alguna situación en donde, digamos, la sociedad tenga un objeto que hoy es lícito, tiene un contrato escrito, el objeto hoy está bien, no hay ningún problema. Y después de acá a unos años sale una ley que dice ese objeto o esa parte del objeto está prohibido y pasa a ser una actividad pasa a ser un objeto ilícito, sobreviniente. ¿Sí? Entonces ahí tienen un ejemplo de un caso donde tienen un contrato por escrito. O sea, ahora, constituir una sociedad con objeto ilícito, pongan el extremo que yo le estoy diciendo. O sea, pongamos, a ver, el tráfico de estupefacientes. Sí, a ver, eso no va a estar por escrito nunca. ¿Estamos? O sea, entonces lo más probable es que sean contratos verbales. Pero podría darse, alguna vez, profesor Fujimi me comentó, si no me equivoco, no sé si ya le habían comentado o él lo vio en primera persona, un caso, sí, creo que fue el profe Fujimi, la verdad que ahora no me recuerdo. Un caso donde se dio esta situación, digamos, de un objeto que era el contrato, obviamente está por escrito, el objeto es totalmente lícito, estaba todo bien, y después cambió la normativa, la legislación, y una parte de ese objeto pasó a transformarse en una actividad ilícita, ¿sí? Porque se prohibió determinada actividad. ¿Mm?
Entonces una situación sobreviniente de objeto ilícito. Pero bueno, en los otros casos, constituir ya una sociedad con objeto ilícito, bueno, difícilmente vaya a estar en un contrato por escrito. ¿Qué dice la ley? En estos casos, cuando el objeto es ilícito, esa sociedad es nula de nulidad absoluta. ¿Sí? Y se procede a hacer ¿qué? A liquidarla. ¿Estamos? Entonces, liquidarla, se realizan los activos, con eso se paga, con el producido de la liquidación de los bienes, se va a pagar, se va a cubrir pasivo y perjuicios ocasionados. ¿Mm? Sí, es una liquidación judicial, ¿no? Y sí, también. En ese caso, digamos, en ese caso podría llegar a modificarse el objeto. Es una situación muy rara lo que le estoy planteando, ¿eh? ¿Sí se cómo? Sí. No, no, obvio que no, obvio que no. O sea, ¿cómo le van a...? Claro, imagínense, yo les doy un ejemplo así, muy ilustrativo, digamos, tráfico de armas, tráfico de estupefacientes. O sea, ¿a quién se le va a ocurrir poner semejante cosa? Digamos, o sea, si usted piensa verlo, por escrito eso no va a estar. Pero sí, si usted quiere, a ver, si van a constituir una sociedad con un objeto que es ilícito, obviamente que no va a pasar. ¿Cómo? ¿Es necesaria la inscripción para que la sociedad funcione? Entonces, sí. A ver, aclaremos una cosa. ¿Desde qué momento existe la sociedad? Desde que hay acuerdo en los socios, o sea, desde que se celebre el contrato. ¿Hace falta la inscripción? No, no hace falta la inscripción. ¿Estamos? Funcionará como una sociedad no constituida regularmente, obviamente, porque no está inscripta. ¿Pero puede funcionar? Sí, puede funcionar y se ajustará a las reglas de la sección 4. Pero, si tiene un objeto ilícito, corresponde, ¿sí? Es una sociedad nula de nulidad absoluta y corresponde su liquidación. ¿Mm? Entonces, como ven allí dice, estas sociedades que tengan objeto ilícito son nulas de nulidad absoluta. Bien, los terceros de buena fe, ya empezó a aclarar, o sea, terceros de buena fe, o sea, que obviamente desconocían ese objeto ilícito, los terceros de buena fe pueden alegar la existencia de la sociedad contra los socios. ¿Y los socios podrán alegar la nulidad? No, ahí ya no la pueden alegar a la nulidad. Entonces, los terceros de buena fe pueden alegar contra los socios la existencia de la sociedad, ¿sí? Sin que los socios puedan alegar la nulidad. Si ahora si no, es nula porque tiene objeto ilícito. No. O sea, yo soy un tercero que contraté de buena fe y acreedor de buena fe, yo puedo alegar contra ustedes, socio, la existencia de la sociedad para que me paguen. ¿Sí? Ahora, ¿los socios pueden alegar la existencia de la sociedad? Nunca. Ni para demandar a tercero, ni para reclamarse restitución de aporte, ni para reclamarse distribución de utilidades, ni participación en las pérdidas, para nada. ¿Está? Entonces, las sociedades que tengan objeto ilícito son nula de nulidad absoluta. Los terceros de buena fe pueden alegar contra los socios la existencia de la sociedad sin que estos puedan oponer la nulidad. Los socios no pueden alegar la existencia de la sociedad ni aún para demandar a terceros o para reclamar restitución de aportes, ni división de ganancias o contribución de pérdidas, para nada. Una vez que se declara la nulidad, se procede a la liquidación, dice por quién designa el juez, porque es una liquidación judicial. Realizado el activo, cancelado el pasivo y los perjuicios causados, ¿qué hacemos con el remanente? ¿Se los damos los socios? ¿Que constituyeron una sociedad con un objeto ilícito? No. ¿Sí? Entonces, en ese caso, el remanente ingresará, dice, al patrimonio estatal para el fomento de la educación en la jurisdicción que corresponda al domicilio de la sociedad.
Y acá viene una cuestión importante. Todos los socios, los administradores y quienes actúen como tal en la gestión social, quienes actúen como tal en la gestión social son aquellos que no son verdaderamente administradores, pero que sí actúan en la realidad como tales, que son los administradores de hecho. ¿Mm? Entonces, todos los socios, acá no se salva nadie, ¿eh? No se salva nadie. Acá no hay ningún socio que pueda probar buena fe, porque el objeto con el cual se constituyeron era ilícito. ¿Tá? Entonces, los socios, los administradores y quienes actúen como tales en la gestión social, ¿sí?, responderán por el pasivo y por los perjuicios en forma ilimitada y solidaria. No interesa, digamos, tipo societario no. Tampoco tiene mucha importancia acá. Estamos todos los socios, los administradores y quienes actúen como tales van a responder por el pasivo y por los perjuicios en forma ilimitada y solidaria. Una situación que por ahí se les puede confundir, pero que es distinta. A ver si no me quedó nada. No. Bueno. Correspondería, sí. La ley, sí, sí. Sí, sí. Si continúan con la actividad, sí. Y claro, y sí. Y sí. Convengamos que lo que le digo de sobreviniente es una situación muy rara. Sería una situación rara. ¿Estamos? No sería algo común. ¿Estamos? Pero si fuese así, el tema es si continúan. Si continúan con esa actividad, sabiendo que es un objeto ilícito, y obviamente, ¿qué pueden hacer? Y pueden disolver la sociedad y liquidarla, o bueno, o cambiar el objeto en ese caso. ¿Estamos? Pero obviamente no estamos hablando de una situación extrema como los ejemplos que le dije, tráfico de armas, esas cosas. Estamos hablando de otro tipo de cosas. Por ejemplo, qué sé yo, transportar determinado, no sé, qué sé yo, determinadas sustancias químicas o residuos patógenos que, bueno, que, digamos, no sería una actividad ilícita, pero por ahí hay una legislación local que dice que sí, o sea, que dice que esa actividad está prohibida, por ejemplo. ¿Estamos? ¿Mm? No, y ahí lo que tienen que hacer en ese caso sería disolver y liquidar, o bien digamos, cambiar el objeto, ¿sí? Porque estamos hablando de algo sobreviniente, repito, sería una situación rara. Yo escuché un solo ejemplo hasta ahora de eso, ¿sí? Y tenía algo que ver con eso de transporte de sustancias químicas, residuos, algo así, ¿sí? Por ahí una ley provincial puede hacer que eso sea una actividad que no se puede hacer, y podría ser un objeto ilícito sobreviniente. Bueno, entonces, el tema, ¿qué pasaría en ese caso? El tema es si continúan con esa actividad, ya son conscientes de lo que están haciendo, de que ese objeto es ilícito. Y sí, obviamente que corresponde aplicar esto. Vías podría ser directamente o se disuelven, se lleva a cabo la disolución y liquidación, o directamente, o podrían modificar el objeto. Repito, es una situación poco común, digamos. No es una situación común. Bueno, el otro ejemplo, la otra hipótesis que se podría plantear es la sociedad de objeto lícito y actividad ilícita. ¿Sí? Entonces, la sociedad se constituye, celebran un contrato, el contrato está todo bien, el objeto es lícito, el que figura en el contrato es lícito, pero después, en la práctica, en la realidad, a la par de ese objeto lícito, realizan una actividad ilícita. Es distinto. O sea, el objeto de la sociedad, el que figura en el contrato, es totalmente lícito. Pero después terminan realizando una actividad que obviamente es distinta al objeto que está en el contrato y que es ilícita.
Es una situación distinta a la anterior. ¿Por qué? Porque allí sí podemos tener socios que prueben su buena fe. Y ahí se invierte, digamos, la regla general, porque la regla general sería de que siempre, digamos, prevalece la buena fe. En este caso, no se da eso en la ley de sociedades. La buena fe hay que probarla. La buena fe acá hay que probarla. Es decir, no es que se presume la buena fe y hay que probar la mala fe. Acá se invierte la cuestión. En la Ley General de Sociedad, en el artículo 19, se invierte. La buena fe hay que probarla. Si no se puede probar, caerán sobre esa persona las consecuencias del 19. ¿Mm? A ver, esto no es una situación de nulidad, porque el contrato que se celebró y que se inscribió está bien. Su objeto está correcto y tiene todo bien. No es un caso de nulidad, pero después, en la práctica, en el funcionamiento de la sociedad, terminan realizando una actividad distinta al objeto social e ilícita. Entonces no es un caso de nulidad, es un caso de disolución y liquidación a pedido de parte o bien de oficio. Obviamente, es una liquidación oficial, es una liquidación judicial, ¿sí? Se debe revisar el activo, porque en realidad se aplican las normas se aplican las mismas normas del 18, pero ven que dice allí el 19, ahí lo voy a marcar así. Dice, cuando la sociedad de objeto lícito realizare actividades ilícitas, se procederá a su disolución y liquidación a pedido de parte o de oficio, ¿sí? Aplicándose las normas dispuestas en el artículo 18. Entonces, a ver, se va a proceder se disuelve y se liquida. Este es un caso de disolución y liquidación judicial. ¿Mm? Es un caso de disolución y liquidación judicial. Entonces, el juez va a designar un liquidador y se hace la liquidación, se realiza el activo, se cancela el pasivo, si es que se puede cancelar, los perjuicios, y si queda un remanente, acá todos los socios no corren la misma suerte que en el caso anterior. Porque, repito, si hay socios que pueden probar su buena fe, repito, la buena fe acá hay que probarla, básicamente, el desconocimiento de la actividad ilícita, ¿sí? Entonces, si hay socios que pueden probar su buena fe, esos socios que pueden probar su buena fe van a tener derecho a la parte que le corresponde del remanente de la liquidación después de cancelado el pasivo y los perjuicios. El resto, como dice el 18, al Estado, ¿sí? Para el fomento de la educación. ¿Está? Repito, hay que probar la buena fe. A su vez, como se aplican las reglas del 18, los socios, administradores y aquellos que actúan como tales en la gestión van a tener responsabilidad ilimitada y solidaria, independientemente del tipo societario elegido, ¿sí? Ilimitada y solidaria. Ahora bien, si pueden probar la buena fe, se liberarán de esa responsabilidad, ¿sí? Pónganle el caso de una SRL, donde normalmente los socios tienen, donde los socios tienen responsabilidad limitada. ¿Mm? Si pueden probar, si hay socios que pueden probar su buena fe, no se les va a aplicar esto de responsabilidad ilimitada y solidaria por el pasivo y los perjuicios. ¿Está? Ahora, si estamos hablando de socios de una sociedad colectiva, en donde el tipo societario les marca una responsabilidad ilimitada y solidaria, obviamente que ahí no hay vuelta que darle, o sea, va a seguir siendo, pero no por una sanción, sino porque la misma ley plantea para ese tipo societario esa responsabilidad. Entonces, pero repito, la buena fe hay que probarla. ¿Está? Dice, los socios que acrediten su buena fe quedarán excluidos de lo dispuesto en los párrafos 3º y 4º del artículo anterior. O sea, no me acuerdo bien el orden, creo que el 4º estaba la responsabilidad y en el 3º estaba lo del remanente de la liquidación. ¿Sí? Bueno, en todo lo otro se aplica el 18.
Otra situación distinta es la prevista en el artículo 20, que acá habla de una situación de objeto prohibido en razón del tipo, o sea, en razón del tipo societario. Por ejemplo, hay algunas legislaciones que para realizar determinada actividad se exige que solamente pueden realizarla determinado tipo societario. A ver, por ejemplo, la actividad de seguros, una sociedad colectiva no puede no puede llevar a cabo la actividad de seguro, porque la ley de seguro, no la 17.418, sino la 20.091, que es la de compañías aseguradoras, establece los tipos societarios que pueden realizar esa actividad de seguro y una colectiva no está. Entonces, si una sociedad colectiva pone como objeto la actividad de seguro, ustedes dirán, ¿es ilícito? No. La actividad de seguro no es ilícita, de hecho está regulada en la 17.418, ¿sí? La ley de seguro. No es ilícita, pero hay una prohibición en razón del tipo. Ese tipo societario, la sociedad colectiva, no puede llevar a cabo ese objeto, porque hay una ley que lo prohíbe. ¿Está? Esto es lo que se llama sociedad con objeto prohibido en razón del tipo. No es ilícito. ¿Sí? Es una sociedad que tiene un objeto prohibido en razón del tipo. En este caso, plantea las mismas reglas que para la sociedad con objeto ilícito. Se aplican las mismas normas que para la sociedad con objeto ilícito, las mismas normas del 18 y por lo tanto son nula en nulidad absoluta, se procede a su liquidación judicial, ¿sí? Tienen el tema de la responsabilidad ilimitada y solidaria de los socios, de los administradores y de quienes actúen como tal en la gestión social, pero tiene una diferencia. Y es qué pasa con el remanente de la liquidación. Como en este caso no estamos hablando de un objeto ilícito, ¿sí? Todos los socios van a tener derecho al remanente de la liquidación. Obviamente sí va a pesar sobre ellos la responsabilidad ilimitada y solidaria del artículo 18, porque la ley es muy clara cuando dice se les aplicará el artículo 18, excepto esto. O sea, la única excepción que tienen es la del remanente de liquidación. Es la única excepción. Para el resto se aplican las normas del 18. Entonces, ¿cuál es la única excepción con las disposiciones del 18? Que en este caso, en la sociedad de objeto prohibido, los socios, todos, van a tener derecho al remanente de la liquidación una vez cancelado el pasivo y los perjuicios. De ahí en más se aplican las normas del 18, o sea, las normas de la sociedad con objeto ilícito. Ven que dice, las sociedades que tengan objeto prohibido, lo leo de acá más grande, las sociedades que tengan un objeto prohibido en razón del tipo son nulas en nulidad absoluta, se les aplicará el artículo 18, salvo, con una sola excepción, que es, dice, excepto en cuanto a la distribución del remanente de la liquidación, dice que se ajustará lo dispuesto en la sección 13. Todavía no lo hemos visto. Liquidación es uno de los últimos temas que vemos, pero básicamente lo que quiere decir eso es que todos los socios van a tener derecho al remanente de la liquidación una vez cancelado pasivos y perjuicios. Si es que hay remanente. Puede ser que se cancele el pasivo, no que nada, o que directamente ni siquiera se cancele el pasivo. Cuyo caso entra en operatividad la responsabilidad ilimitada. Se va a ir contra los patrimonios de los socios, ¿sí? Y también administradores, sí. Si fuese sobreviniente. Si fuese originario, no. Es nula nulidad absoluta. O sea, si usted constituyó una sociedad, ¿no es cierto?, con ese objeto, constituyó una sociedad colectiva con el objeto seguro, es nula. ¿Sí? Ahora, si esta situación es sobreviniente, estamos, por ejemplo, supongamos,
no es así, no es así. Pero supongamos que hoy la ley de seguro, la ley de compañía aseguradora permita que la sociedad colectiva pueda hacer, repito, no es así, pero supongamos que hoy la ley permita que una sociedad colectiva lleve a cabo una actividad de seguros. ¿Sí? Bárbaro, perfecto, no constituye, está todo bien. Pero de acá a 2 o 3 años cambia la legislación y dice, no, las colectivas ya no, solamente anónimas. Entonces ahí ya es una situación sobreviniente. En ese caso sí podría, podría, podría tranquilamente resolver, digamos, no continuar con la actividad y los socios podrían resolver no continuar y disolver y liquidar, o podrían resolver modificar el objeto. Pero repito, si es una situación sobreviniente, si es una situación originaria, no, es nula, ¿sí? Es nula, nulidad absoluta y se aplica lo que dice, sí. Exacto, muy bien. Sí, se puede convertir en otro tipo societario. Exacto, es decir, supongamos que, es omitida decirlo, está muy bien lo que dice. Supongamos el ejemplo que dice, bueno, la colectiva no, solamente la anónima, ¿qué podría hacer? O sea, una opción que podría es decir, no continuamos más, disolvemos la sociedad, le liquidamos, sería una opción. Otra opción sería cambiar el objeto. Y otra opción, ¿cuál sería? Cambiar el tipo societario al tipo permitido. Sí, está muy bien la observación. Bueno, vamos ahora al último tema que me toca darles hoy. Con esto ya terminaríamos la unidad 2, que es la sección cuarta. Esta sección se modificó mucho, ¿estamos? Mucho. No tiene nada que ver con la sección anterior a la ley 26.994. Fíjense que el título antes era sociedades no constituidas regularmente, antes. Ahora es sociedades no constituidas según los tipos del capítulo 2, o sea, que no se ajustan a ningún tipo societario, y otros supuestos. Y otros supuestos. ¿Está? Entonces, por ejemplo, miren, lo que antes llamamos sociedades de hecho, lo que llamábamos antes sociedades irregulares, todas caerían aquí. Las antiguas sociedades civiles, que desaparecieron con la 26.994, también, si continúan funcionando, van a continuar funcionando como una sociedad de la sección cuarta. Bueno, ese otro supuesto da lugar a algunas otras cuestiones que después se verá más adelante, ahora no, porque no tiene mucho sentido. Fíjense, sociedades incluidas. ¿Qué sociedades se incluyen aquí? ¿Qué sociedades se incluyen aquí? Sociedades que no se constituyan con sujeción a los tipos del capítulo 2, o sea, se constituyeron y no se ajustaron a ninguno de los tipos societarios previstos en el capítulo 2. Esa sería una situación comprendida aquí. Otra, que omita requisitos esenciales, ojo con eso. Cuando dice requisitos esenciales, no se refiere solamente a los tipificantes, se refiere también a los no tipificantes. ¿Sí? Entonces, otro supuesto comprendido aquí son aquellas sociedades que omiten requisitos esenciales, tipificantes o no tipificantes, cualquiera de los dos, tipificantes o no tipificantes. O que incumpla con las formalidades exigidas por esta ley. A ver, o que incumpla con las formalidades exigidas por esta ley. Ahí he leído alguna vez a algunos autores que entienden que dentro de esa situación, quien no se me está fallando la memoria, hace rato me está fallando, pero nosotros entendemos particularmente que la falta de inscripción en el registro encuadra claramente allí en incumplimiento de la formalidad exigida por la ley. Por ahí pueden llegar a leer que comprende otros supuestos, como por ejemplo, a ver, si la sociedad tenía que constituirse a través de una escritura pública y lo hizo por un instrumento privado, bueno, obviamente está incumpliendo una formalidad exigida por la ley. Pero para nosotros entendemos que la falta de inscripción
en el registro también está dentro de ese incumplimiento de formalidades exigidas por la ley. No todos piensan lo mismo. ¿Estamos? Ahora, por ejemplo, si había que hacerlo por escritura pública y se hizo por instrumento privado con firma certificada, bueno, también entraría allí. Y está faltando un supuesto, que lo vimos antes, ¿sí? Aquellas sociedades o aquellos contratos que contienen elementos incompatibles con el tipo societario elegido, que lo habíamos visto, creo que era en el 17, me parece. Bueno, ahí falta ese. Entonces ese lo tenemos que incorporar allí. Bueno, régimen aplicable a estas sociedades. El contrato puede ser invocado entre los socios, y sí, como todo contrato. ¿Cómo no se va a poder invocar las disposiciones del contrato entre los propios socios, que son los que celebraron, firmaron ese contrato? Entonces, el contrato social puede ser invocado entre los socios. Ahora, ¿es oponible a terceros? Solo si se puede probar que el tercero conocía ese contrato y sus disposiciones al momento de celebrarse la contratación con ese tercero o al momento de generarse la obligación o la relación obligacional con ese tercero. Sería en ese caso, es oponible a terceros, si no, no. Ahora, pero los terceros pueden oponer el contrato contra los socios siempre. Entonces, dice allí, ¿el contrato social puede ser invocado entre los socios? Sí, está claro, como todo contrato. ¿Es oponible a los terceros? Solo si se prueba que los terceros lo conocieron efectivamente al tiempo de la contratación o al tiempo del nacimiento de la relación obligatoria, y dice, y también puede ser invocado ese contrato por los terceros contra la sociedad, contra los socios y contra los administradores. O sea que los terceros siempre van a poder invocar ese contrato contra la sociedad, contra los socios y contra los administradores. Ahora, para que ese contrato sea oponible a los terceros, es necesario probar que los terceros tenían conocimiento del mismo al momento de celebrarse el contrato que los une o al momento de generarse o nacer o en el momento del nacimiento de la relación obligatoria. Bueno, después nos habla algo sobre funciones societarias aquí en el... que la verdad, a ver, tiene algunas cosas nuevas aparte de lo que dice el 22, pero también tiene algunas cosas que se reiteran en el 22. Esta primera parte, donde dice, las cláusulas relativas a la representación, la administración y las demás que disponen sobre la organización y gobierno de la sociedad pueden ser invocadas entre los socios. Es lo mismo que vimos en el otro artículo. O sea, el contrato y todas sus disposiciones pueden ser invocadas entre los que los celebraron, o sea, entre los socios. Y por ende, las disposiciones sobre las funciones societarias y los órganos societarios también. O sea, acá no hay mucho nuevo, no hay gran novedad con respecto a lo que dice el artículo anterior. Ahora, el párrafo siguiente sí. Sí, porque en el párrafo siguiente nos dice, ojo, porque acá cualquier socio puede representar a la sociedad frente a terceros, ¿sí? Exhibiendo el contrato. Pero, volvemos a lo mismo del artículo 22. Dice aquí, en las relaciones con terceros, cualquiera de los socios representa a la sociedad exhibiendo el contrato. Pero la disposición del contrato social le puede ser opuesta si se prueba que los terceros la conocieron efectivamente al tiempo del nacimiento de la relación jurídica. Es lo mismo que decíamos antes. Lo mismo que decíamos antes. Es decir, ¿cuándo se puede oponer el contrato? ¿Cuándo se puede oponer el contrato a un tercero? Cuando se pruebe que el tercero tenía conocimiento del mismo. Bueno, lo mismo. Las disposiciones de ese contrato, ¿ven? En las relaciones con... Perdón, allá. La disposición del contrato social, ¿sí? Solamente le puede ser opuesta, se le puede oponer al tercero si se prueba que el tercero tenía conocimiento de la misma
y por lo tanto del contrato, ¿sí?, al tiempo del nacimiento de la relación jurídica entre la sociedad y ese tercero. Es decir, es lo mismo que decía en el artículo anterior, solamente que acá es más específico con respecto a estas disposiciones sobre administración, representación y gobierno. Bienes registrables. Anteriormente, o sea, antes del 1 de agosto del 2015, es decir, cuando estaba vigente el texto anterior de la 19.550, cuando todavía era ley de sociedades comerciales, las sociedades no constituidas regularmente no podían, o sea, no podían ser titulares de bienes registrables, por lo menos en lo que a inmuebles se refieren. Más que nada era por una cuestión de práctica registral y porque había una disposición de la ley, no en el 23, creo que en el 24 estaba, en aquel momento, que, digamos, convalidaba esto. Sobre todo con respecto a inmuebles, si no podían ser propietarios de inmuebles. O sea, no podía, digamos, no podían ser titulares, no podía inscribirse un inmueble a nombre de una sociedad no constituida regularmente. Eso era antes de la reforma de la 26.994. Ahora, o sea, desde la reforma de la 26.994, estas sociedades de la sección 4 pueden ser titulares de bienes registrables. O sea que el bien registral se va a inscribir a nombre de la sociedad, para lo cual hay que acreditar la existencia de la sociedad, ¿no es cierto? Y la representación que se invoca mediante, dice, un acto de reconocimiento de todos los socios que tiene que hacerse a través de un instrumento público o un instrumento privado con firmas certificadas por escribano público. Aquí, esto. Dice, para adquirir bienes registrables, con lo cual ya le está dando la pauta que pueden adquirir bienes registrables. Para adquirir bienes registrables, la sociedad debe acreditar ante el registro. ¿A qué registro se está refiriendo? No es al registro público, sino se está refiriendo al registro de la propiedad que fuere, de la propiedad inmueble, de la propiedad automotor, a donde se quiere inscribir ese bien. Entonces, para adquirir bienes registrables, la sociedad debe acreditar ante el registro su existencia, ¿sí?, y las facultades de su representante. O sea, quien está haciendo el trámite de inscripción y está representando a la sociedad que quiere que ese bien se inscriba a nombre de la sociedad. Entonces, se deberá acreditar ante el registro la existencia, ¿sí?, y las facultades de su representante, dice, por un acto de reconocimiento de todos los socios y de todos quienes afirman ser sus socios, y ese acto se tiene que instrumentar por escritura pública o bien a través de un instrumento privado con firma certificada o autenticada por escribano. Y dice, el bien se inscribirá a nombre de la sociedad. Entonces pueden ser titulares de bienes registrables, ¿sí? Y después, bueno, establece esta norma que es cuestionable, donde dice, debiendo indicar la proporción en que participan los socios en tal sociedad. Una vez uno por ahí se pregunta, ¿para qué es eso? Porque en realidad, ¿para qué sirve eso si el bien está inscrito a nombre de la sociedad? Pero bueno, así está previsto en la norma. Y finalmente dice, la existencia de la sociedad puede acreditarse por cualquier medio de prueba. Esto se complica un poco, sobre todo si tenemos que inscribir un bien, ¿sí? O sea, a ver, no quita que, digamos, no quita que pueda ser verdad, pero cuando hay que acreditarlo, dice, se puede acreditar por cualquier medio de prueba. Bueno, si bien la ley dice esto, pero la realidad nos marca que en realidad haría falta o el contrato o algún principio de prueba por escrito. De hecho, cuando van a inscribir un bien registrable, ¿qué les dice allí? ¿No es cierto? Que deben acreditar la existencia y las facultades, ¿sí?, por un acto de reconocimiento y a su vez reconocimiento de la existencia de la sociedad y de la facultad de ese representante, que tiene que hacerse a través de escritura, instrumento público o instrumento privado con firma certificada. Por eso esa norma está bien,
puede acreditarse por cualquier medio de prueba, pero depende de qué se trate, depende en qué caso, ¿no? Lo de cualquier medio de prueba. Responsabilidad de los socios. Esto cambió mucho, mucho a lo que era antes de la reforma de la 26.994. ¿Mm? Las obligaciones de la sociedad, ¿también son obligaciones de los socios? Pregunto. ¿Las obligaciones de la sociedad también son obligaciones de los socios? ¿Mm? ¿Qué? No, si es de una responsabilidad limitada. Está diciendo lo mismo. ¿Cómo dice ahí en la videoconferencia? No escuché bien. ¿Lo puede repetir, por favor? Bueno, creo que algo escuché de No responsabilidad. debe depender si la sociedad es de responsabilidad limitada o no. Bien. Ahí me está dando el pie para complicarle más el tema todavía. Si Sociedad está de inscrita responsabilidad. también, profe, o no. ¿Cómo? Y tiene que estar la sociedad inscrita en el registro público, porque si no, no tendría validez y los socios serían responsables, más allá que sea una SA o una SRL. Bueno, ahí vamos por parte. Primero, escuché algo de que si la sociedad tiene responsabilidad limitada o no. ¿Qué responsabilidad tiene la sociedad como persona jurídica? La sociedad como persona jurídica, ¿qué tipo de responsabilidad tiene frente a los terceros? ¿Qué pasó? ¿Qué responsabilidad tiene la sociedad como persona jurídica frente a los terceros por las deudas de la misma sociedad? Ilimitada. Cuando la ley dice sociedad de responsabilidad limitada, en realidad no está muy correcto, porque no es la sociedad la que tiene responsabilidad limitada, son sus socios. Son sus socios, cuidado con eso. O sea, cuando se celebra un contrato de sociedad, hay que tener en cuenta una cosa. Esas personas físicas y o jurídicas, o sea, perdón, física no, ahora se llama humana, esas personas humanas y o jurídicas que celebran ese contrato de sociedad son distintas de la persona jurídica que nace gracias a la celebración de ese contrato. ¿Sí? Esa sociedad que se forma cuando los socios celebran ese contrato de sociedad, nace una nueva persona, que es una persona jurídica distinta de sus socios. No se olviden de esto. Distinta de sus socios. ¿Sí? Entonces, esa sociedad es un centro de imputación de derechos y obligaciones distinto a los socios. La sociedad tiene sus propias obligaciones y los socios tienen sus obligaciones. Eso es una cosa. Cuando yo digo la sociedad Fragata S.A. tiene tal deuda con Juan Pérez, ¿quién tiene la deuda con Juan Pérez? La sociedad. Pero dice, pero si al final los socios tuvieron que poner de su bolsillo, eso es otra cosa, eso se llama responsabilidad por la deuda de la sociedad, es otra cosa. ¿Se entiende? La obligación es de la sociedad. Yo digo, la sociedad, supongamos, la sociedad Juan Pérez y compañía, sociedad colectiva, tiene una obligación con José Rodríguez. ¿Quién tiene esa obligación? ¿Los socios o la sociedad? La sociedad. Pero usted dice, bueno, pero después los socios tuvieron que poner su bolsillo. Eso es otra cosa. Los socios, si la sociedad no pagó en una sociedad colectiva, si la sociedad no pagó, los socios, uno más, tuvieron que poner de su bolsillo para cubrir o pagar una deuda de la sociedad. ¿Por qué?
porque la ley le marcaba que ellos tenían responsabilidad ilimitada y solidaria por esa deuda de la sociedad. ¿Se entiende? La sociedad, ¿qué responsabilidad tiene como persona jurídica frente a los terceros que contratan con esa sociedad? Ilimitada. La sociedad responde con todos sus bienes frente a sus acreedores. ¿Está? Distinto es el caso de la responsabilidad de los socios. ¿Por qué obligaciones? ¿Por las propias o por lo de la sociedad? Por las obligaciones de la sociedad. Ahí ya la cosa cambia. Ahí hay que ver el tipo societario, qué tipo de socio es, qué responsabilidad marca la ley que tiene ese socio por la obligación de la sociedad. Pero repito, no confundan sociedad con socios. Cada una tiene sus derechos y sus obligaciones. Que el socio tenga que en determinados casos responder por una deuda de la sociedad es una cosa distinta y eso dependerá del tipo de responsabilidad que le marque la ley según el tipo societario y según el tipo de socio dentro de ese tipo societario. ¿Sí? Lo hice muy largo la explicación y se me fue algo de la mente de lo que estaba escuchando, de lo que me habían dicho. Bueno, y ahí viene la otra pregunta. Supongamos que estamos hablando, olvidémonos un poco, ¿qué hora es? ¿Y 39? ¿Estará bien esto? Sí. Olvidémonos un poco de la sección cuarta. Quiero refrescar algunos conocimientos que los tienen que tener claros para poder estudiar esto. Olvidémonos de la sociedad de la sección 4, de la sección cuarta ya volvemos. Supongamos que somos socios de una sociedad colectiva. La ley dice que los socios de una sociedad colectiva regularmente constituida tienen frente a los terceros por las obligaciones de la sociedad responsabilidad ilimitada, solidaria y subsidiaria. ¿Qué significa eso? Pregunto. ¿Qué significa ilimitada? Primero, los socios responden con sus bienes propios, presentes y futuros. Exacto, frente a las obligaciones o por las obligaciones de la sociedad. Bien. Y en una SRL, tomemos el caso, discúlpenme que me salga un poco del tema, ¿sí? Pero quiero hacer una comparación para ver si estos conceptos se entienden bien. Tomemos, por ejemplo, la SRL. ¿Qué dice ahí en la SRL? Los socios limitan su responsabilidad a la integración de las cuotas que suscriban o adquieran. Por ejemplo, en el caso de la SRL, el decir que la responsabilidad del socio es limitada, significa eso, que su responsabilidad tiene el límite ¿en qué? En la integración de las cuotas que suscribieron o adquirieron. ¿Mm? Hasta ahí llega, ¿estamos? O sea, limitan su responsabilidad a la integración de las cuotas que suscriban o adquieran. Entonces, son dos cositas. Una cosa es ilimitada y otra cosa es limitada. Hay que ver cómo es esa limitación de la responsabilidad, porque para el SA no dice exactamente lo mismo. O, por ejemplo, en el caso de la sociedad de capital e industria, el socio industrial, su responsabilidad se limita a las ganancias no percibidas, a las ganancias no percibidas. ¿Sí? Es distinto el tipo de limitación, pero es una limitación. O sea, entonces, pero diferenciemos bien. Recuerden, ilimitada, el socio responde con sus propios bienes presentes o futuros por las deudas de la sociedad. Solidaria, ¿qué significaría? Exactamente, que ese acreedor de la sociedad, ese acreedor social, ese acreedor de la sociedad, puede ir contra cualquiera de los socios por el monto total de la obligación. O sea que los socios no gozan del beneficio de división de la deuda. No pueden invocar la división de la deuda. No pueden decir, no, bueno, a ver, somos 5, yo aporté el 20%, yo aporté el 30%, el otro aportó el 50%, este responde por el 50%, yo respondo por el 30%, el otro responde por el otro 20%, no. O tampoco pueden decir, no, cada uno responde por una cuota aparte, no. Es decir, solidaria quiere decir que
Solidaria quiere decir que exactamente ese acreedor de la sociedad puede accionar contra cualquiera de los socios o contra todos a la vez por el monto total de la obligación y no puede invocar el beneficio de división. Y si fuese simplemente mancomunada, lo opuesto, eso significa que puede el socio invocar el beneficio de división. Hay que ver cómo es la mancomunación. ¿Sí? Ya ahora vemos cómo es para el caso de la sociedad, en la sociedad de la sección 4, de la sección cuarta. ¿Se entiende? No confundan. Una cosa es limitada, otra cosa es limitada, una cosa es solidaria, otra cosa es simplemente mancomunada o obligaciones simplemente mancomunadas. Y finalmente tenemos el tema de responsabilidad subsidiaria y responsabilidad no subsidiaria. ¿Qué sería subsidiaria? Responsabilidad de los socios por las obligaciones sociales. ¿Qué sería subsidiaria? A ver, tomemos el caso de la colectiva. Es ilimitada. Sabemos que responde con sus propios bienes por las obligaciones de la sociedad. Solidaria, que responde por el 100% de la obligación. Y a su vez, subsidiaria. ¿Qué significaría? Va por ahí la cosa, pero armemos mejor la respuesta. ¿Qué significaría concretamente? O sea que primero el acreedor tiene que ir ¿contra quién? Contra la sociedad. Entonces, ese acreedor de la sociedad primero tiene que agotar todas las instancias contra los bienes de la sociedad. ¿Sí? Una vez que agotó todas las instancias contra los bienes de la sociedad, si todavía le queda un saldo por cobrar, recién ahí puede ir contra los bienes del socio. ¿Está? Eso sería subsidiaria. Y por ende, no subsidiaria sería lo opuesto. ¿Qué quiere decir no subsidiaria? Y es el régimen anterior de la sección cuarta. O sea, el régimen viejo de la sección cuarta era no subsidiaria, digamos, era el régimen de responsabilidad más fuerte que había, digamos, de lo peor, digamos, era ilimitada, solidaria y no subsidiaria. Entonces, no subsidiaria significa que ese acreedor de la sociedad puede ir contra el patrimonio o contra los bienes del socio sin haber reclamado, sin haber pasado primero por la sociedad. Puede ir primero contra el socio, después contra la sociedad, después contra el socio. Eso lo decide el acreedor, quien lo esté asesorando, ¿sí? O contra los dos a la vez. Pero no tiene que agotar las instancias contra los bienes de la sociedad para recién poder ir contra los bienes del socio. ¿Mm? Bueno, están claros estos conceptos. Esto es muy importante, ¿sí? Y esto se ve que, o sea, ¿dónde se ve que estos conceptos no están claros? En los exámenes finales, ¿sí? Los exámenes finales. Bueno, volvamos a nuestro tema. Aclarado esto, volvamos a nuestro tema. No nos falta mucho. Bueno, volvamos a nuestro tema. Sociedades de la sección cuarta. ¿Cómo es la responsabilidad de la actual sección cuarta de la ley? En el capítulo 1, ¿no? Los socios, dice, responden frente a terceros por las obligaciones de la sociedad, ¿no? Siempre por las obligaciones de la sociedad, como obligados simplemente mancomunado, o sea, no es solidaria, simplemente mancomunada, como obligados simplemente mancomunado y por partes iguales. O sea, si somos 5 socios, ¿sí? Cada uno responde por una quinta parte. Si somos 4, cada uno responde por la cuarta parte. ¿Sí? Esa es la regla general. ¿Esa regla general se puede modificar? Sí. Y cuando uno pide esto en los exámenes finales, no pide esto solamente, o sea, no pide esto. Con esto no alcanza. Con este renglón, con esto no alcanza. ¿Estamos? Cuando uno pide en los exámenes finales que explique el régimen de responsabilidad de los socios, en el caso de la sociedad de la sección cuarta, pide todo. ¿Estamos?
Entonces, la regla general es que los socios responden frente a los terceros como obligados simplemente mancomunados y por partes iguales. Salvo que la solidaridad, o sea, se cambia simplemente mancomunado por solidaridad, salvo que la solidaridad, ya sea con la sociedad o entre los socios o entre ellos, o bien una distinta proporción ¿de qué? De mancomunación. Entonces decimos, no, señor Juan Pedro un 20%, el otro un 40%, el otro un 10% y el otro el 20%, ¿sí? Entonces, salvo que la solidaridad con la sociedad o entre ellos, o una distinta proporción resulten de una estipulación expresa respecto de una relación o un conjunto de relaciones. Es decir, a ver, supongamos, se celebra un contrato con un tercero y ahí en ese contrato se establece que los socios van a responder en forma solidaria. O bien que no va a ser, o bien va a ser en forma mancomunada, pero no por partes iguales. Surge de allí. También puede surgir de una estipulación del contrato social, del mismo contrato social en los términos del artículo 22. O también puede surgir, y acá es donde muchas veces se confunden, puede surgir de las reglas comunes del tipo que manifestaron adoptar y respecto del cual se dejaron de cumplir requisitos sustanciales o formales. A ver, ustedes constituyeron una sociedad de responsabilidad limitada, pero bueno, le faltaron requisitos tipificantes o no tipificantes, en definitiva quedó dentro de la sección cuarta. ¿Cuál sería la regla común para el SRL? Que la responsabilidad es limitada. ¿Es limitada la responsabilidad? ¿En la sección cuarta va a ser limitada? Nunca, jamás. Vean bien, la ley dice, salvo que la solidaridad, no cualquier cosa, que la solidaridad o una proporción distinta de mancomunación surja de, por ejemplo, de las reglas comunes del tipo societario. ¿Para qué caso se aplicaría eso? Supongamos que ustedes quisieron constituir una sociedad colectiva, ¿sí? Y bueno, se omitieron requisitos tipificantes o no tipificantes y terminó encuadrada dentro de la sección cuarta. Entonces uno dice, bueno, la sección cuarta, ¿cómo sería la responsabilidad de los socios? Ilimitada, simplemente mancomunada y por partes iguales. No, en ese caso no. ¿Por qué? Porque el tipo que manifestaron adoptar era el de una SRL. Y en la SRL aparece la solidaridad. Entonces, excepto que la solidaridad surja de las reglas comunes del tipo que manifestaron adoptar. Como quisieron constituir una sociedad colectiva, ya no se aplica la regla general, se aplica la solidaridad que surge de ese tipo, sociedad colectiva que quisieron adoptar. ¿Se entiende? Entonces va a ser ilimitada y solidaria, ¿sí? Bueno. Vamos al tema de la subsanación. Todo esto está explicado en el libro de Fujimi. El libro de Fujimi. Bueno, vamos al tema de la subsanación. Bueno, dice, en el caso de las sociedades incluidas en esta sección, la omisión de requisitos tipificantes, de requisitos no tipificantes, la existencia de elementos incompatibles con el tipo, o bien la omisión del cumplimiento de requisitos formales, se puede subsanar, dice allí, a iniciativa de la sociedad o de los socios, en cualquier momento en el plazo de duración de esa sociedad. ¿Para eso qué hace falta? Acuerdo unánime. Si no hay acuerdo unánime, se puede lograr por vía judicial. Entonces, si se logra por vía judicial, ¿sí? Porque no se logró, no hubo un acuerdo unánime, el juez obviamente que puede resolver la subsanación mediante sentencia, pero no puede imponerle mayor responsabilidad a los que no estuvieron de acuerdo con esa subsanación. Dictada esa sentencia de subsanación, hay un plazo de 10 días para ejercer
lo que es el derecho de receso. Es decir, quienes estuvieron en desacuerdo pueden ejercer el derecho de receso. El derecho de receso, ¿qué significaría? El derecho de receso significa que ese socio tiene derecho, o sea, ese socio que no está de acuerdo con la se los explico ahora muy simple. Después van a ver bien el derecho de receso cuando vean SRL, cuando vean SA y cuando vean derecho de receso propiamente dicho en las últimas unidades. Derecho de receso significa que ese socio disconforme, que no está de acuerdo con esa subsanación, ejerce este derecho y se va de la sociedad con derecho a que la sociedad le pague el valor de su parte. ¿Mm? Entonces, dice aquí, en el caso de sociedad incluida en esta sección, la omisión de requisitos esenciales, sean tipificantes o no tipificantes, la existencia de elementos incompatibles con el tipo, la omisión del cumplimiento de requisitos formales pueden subsanarse a iniciativa de la sociedad o de los socios en cualquier tiempo, duración, durante el plazo de duración previsto en el contrato. A falta de acuerdo unánime, o sea que hace falta acuerdo unánime, pero a falta de acuerdo unánime de los socios, la subsanación puede ser ordenada judicialmente en procedimiento sumarísimo, en procedimiento abreviado, ¿sí? En caso necesario, el juez puede suplir la falta de acuerdo, pero sin imponer mayor responsabilidad a los socios que no la consintieron. El socio disconforme puede ejercer el derecho de receso, o sea, irse de la sociedad con el derecho a que le reembolsen el valor de su parte dentro de los 10 días de quedar firme la sentencia judicial en los términos del artículo 92. O sea, desde que quede firme. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que se dicta la sentencia, pueden haber vías recursivas, ¿sí? Pueden haber recursos en contra de esa sentencia. Vencido el plazo para interponer esos recursos, si no se interpuso nada, queda firme. O bien, si se interpusieron recursos, bueno, cuando se llegue, digamos, si se interpusieron recursos, una vez agotada la última instancia recursiva, quedará firme en el caso, digamos, que no se dé vuelta la sentencia con algún recurso, obviamente. Cuando se confirma la sentencia. Bueno, ahora bien, estas sociedades, al igual que anterior en el texto viejo, tienen una característica de precariedad. O sea que cualquier socio puede provocar la disolución de la sociedad, ¿sí? En el caso de que no tengamos una estipulación escrita del plazo de duración de la sociedad, ¿m? Para lo cual tiene que notificarlo fehacientemente al resto de los socios. A contar desde la última notificación fehaciente que se hizo a los socios, dentro de los 90 días posteriores que son corridos, produce efecto la disolución para los socios. Pero para que sea oponible frente a terceros, miren la curiosidad, hay que inscribirla en el registro público. Por más que sea una sociedad que no esté inscripta, no importa, no importa. O sea, la disolución va a tener efecto entre los socios a los 90 días, como dice allí, desde la última notificación. Pero para que sea oponible la disolución a tercero, hay que inscribirla en el registro público. Entonces, dice aquí, cualquiera de los socios puede provocar la disolución de la sociedad cuando no media estipulación escrita del pacto de duración, ¿sí? Notificando fehacientemente tal decisión a todos los socios. Sus efectos se producirán de pleno derecho entre los socios a los 90 días desde la última notificación, ¿sí? Eso, repito, en frente a los socios. Frente a los terceros se aplica la norma, en este momento no me acuerdo cuál es el artículo. Bueno, después le digo cuál es el artículo de la Ley General de Sociedades, pero para que sea oponible frente a terceros hay que inscribirla en el registro. Ahora, dice acá, los socios que deseen permanecer en la sociedad deben pagar a los salientes su parte social. Bueno, ¿qué sería esto? A ver, hay un socio que pide la disolución y el resto no quiere disolver. El resto podría resolver, no disolver la sociedad, continuar con la sociedad, ¿sí? Pero para ello le tienen que pagar la parte al socio que se va, el socio que pide la disolución. Entonces, por eso dice, los socios que deseen permanecer en la sociedad deben pagar a los salientes su parte social. Es decir, por más que haya alguien que pidió la disolución, ¿sí? Bien, los socios,
Y dentro de los 90 días, no nos pasemos los 90 días, porque si se pasan los 90 días desde la última notificación, se produce el pleno derecho de la disolución. O se produce, se produce el pleno derecho de disolución o produce sus efectos, como dice allí, se producirán de pleno derecho los efectos de la disolución a los 90 días. O sea, los 90 días, dentro de los 90 días podrían resolver el resto de los socios, continuar, ¿sí? Pero para ello le tienen que pagar la parte al socio saliente. Y vencidos los 90 días, como dice allí, se producen de pleno derecho los efectos de la disolución. Y la liquidación, porque después de la disolución viene la liquidación, se rige por las normas del contrato y las de esta ley que todavía ustedes no lo han visto. Lo último que queda, y con esto termino, después de clase yo doy siempre consulta, si hay gente para consulta. Si necesitan utilizar el aula, nos vamos a otra aula, pero bueno, en la medida que hayan personas que quieren consulta, las evacuamos a las consultas. Por último, el artículo 26 dice que las relaciones entre los acreedores sociales y los acreedores particulares de los socios, aún en el caso de quiebra, se juzgan como si se tratara de una sociedad regular, o sea, una sociedad de los tipos previstos en el capítulo 2, incluso con respecto a los bienes registrables. Bueno, con eso terminaríamos el capítulo 2, ¿sí? La unidad 2. No sé si tienen alguna consulta. Allí en la videoconferencia, sí. Sí. ¿De qué estamos hablando? Sí. Sí. Sí, podría inscribirse la separación, sí. Podría inscribirse la separación para que claro, sí, para que sea oponible y no tenga ningún tipo de problema, sí. Porque ejerce un derecho de receso en ese caso. ¿A eso se refiere? ¿Eh? Claro. En ese caso, claro, sí. Sí. Sí, 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 sí. Sí, no es tan importante siempre, no es importante. Bueno, sí, 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 no necesariamente. Lo que pasa es que, claro, digamos, esa actividad que realiza, esa actividad organizada de los factores de producción, ¿no es cierto?, que realiza la sociedad sería la empresa. Entonces, el empresario titular de esa empresa es la sociedad de la persona jurídica. A eso se refiere. No necesariamente. No necesariamente. No, por favor. ¿Alguna duda en el Meet? ¿Alguna consulta para hacer? Bueno, si no hay ninguna consulta, damos por finalizado el Meet. Cualquier duda que tengan lo resolvemos en la próxima clase. ¿Alguna consulta? Bueno, muy bien. Listo, cortamos. Hasta luego. Buenas tardes, nos vemos en la próxima clase. Ahí corta.